Nuestra comunión con Dios debe alcanzar el punto en que disfrutamos un afecto íntimo con Dios mismo, de tal manera que Dios pueda decirnos: tú eres mi posesión personal. Oh, qué íntimo es esto, qué querido, qué precioso es esto. Esta es la comunión más íntima y más cercana que existe entre Dios y nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el libro de Éxodo, Dios primero salvó a su pueblo, los guió a que fuesen bautizados, les suministró la provisión y finalmente los guió a la victoria sobre sus enemigos. Pero todo esto fue una preparación a fin de llevarlos a que tuviesen una comunión dulce e íntima con Dios mismo. En el programa de hoy nos agrada difundir otro estudio vida de Éxodo, que describe al pueblo de Israel cuando se acercaban al monte de Dios. El título del mensaje es Introducidos en la presencia y en el conocimiento de Dios. Para los comentarios del mensaje nos acompaña Ley Bustillo. Bienvenido al programa, Ley. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Ley, hemos terminado la primera sección de Éxodo, desde los capítulos 1 al 18. Así que en la segunda sección veremos cómo Dios trae a su pueblo para que cumpla la intención de Dios. ¿Podría entonces usted darnos un repaso de la primera sección de Éxodo, o sea, de los primeros 18 capítulos? El libro de Éxodo no solo presenta historias, sino que cada suceso muestra cuadros de nuestras experiencias espirituales. Basado en esto, al principio de Éxodo vemos cómo la salvación que Dios efectúa rescata a su pueblo de la tiranía de Faraón y del juicio que Dios decreta. Más adelante, el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo y emprende su viaje por el desierto, donde Dios les provee el maná y el agua viva y luego los lleva a la victoria sobre Amalek, el enemigo de Dios, el cual representa a nuestra carne. Y en el capítulo 18 vemos un cuadro del reino. En nuestra vida cristiana, nosotros también debemos pasar por todas estas mismas experiencias que los israelitas tuvieron. Y todas las experiencias que usted ha descrito tienen una meta, la cual veremos en el programa de hoy. Así que empecemos el programa con Witness Lee. This book is so excellent Este libro es excelente because it portrays porque describe God's salvation la obra salvadora de Dios desde el principio hasta su consumación. Éxodo se compone de dos secciones principales, los capítulos 1 al 18 y los capítulos 19 al 40. Hemos llegado a la segunda sección, la cual trata con la morada de Dios. En estos capítulos, del 19 al 40, no se menciona la salvación de Dios, pero el punto principal es que el pueblo escogido, llamado y redimido de Dios, es introducido a la presencia de Dios. Y no solo a su presencia, sino que son llevados a conocer a Dios. Usando la terminología del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es traído a la comunión con Dios. Así que veremos que los redimidos de Dios han disfrutado la provisión de Dios, pero aún no habían sido llevados a tener comunión con Dios. No habían llegado al monte prometido de Dios, ni tampoco habían festejado a Dios, ni habían servido a Dios.
Ellos disfrutaron mucho y tuvieron muchas experiencias, pero aún no habían tenido comunión con Dios. Mire, de Egipto a Sinaí era un camino de 3 días, pero a ellos les tardó mucho más llegar allí. Así también es nuestra experiencia espiritual. Después que fuimos salvos, podríamos haber tenido comunión con Dios rápidamente, pero la experiencia de muchos de nosotros no fue así. No entramos a tener comunión con Dios rápidamente, sino que más bien seguimos viajando, errando, hasta tal vez hayamos disfrutado la provisión de Dios, pero no tuvimos comunión con Dios. En esta sección, el punto precioso que se presenta es que ahora Dios ha traído a su pueblo redimido a su presencia. Esto no es insignificante, hermanos. Ellos habían oído hablar de Dios, pero nunca habían escuchado directamente la voz de Dios. Esta es la misma experiencia de muchos cristianos hoy en día. Ellos han oído acerca de Dios, pero nunca han escuchado directamente la voz de Dios. Los israelitas oyeron de Dios mediante el hablar y el predicar de Moisés, pero nunca habían oído a Dios mismo directamente por sí mismos. Ahora, Dios los ha traído definitivamente a su presencia en este capítulo. Dios bajó al monte y se les apareció y les habló a propósito, de manera que ellos oyesen la voz de Dios directa y personalmente, sin ningún mediador. En ese momento, ellos estaban en la presencia de Dios para escuchar que Dios les hablaba directamente a ellos. Pues bien, Ley, es posible que hayamos recibido la rica provisión de Dios sin haber jamás entrado en comunión directa con Él. La mayoría de los cristianos están contentos solo con recibir la provisión de Dios, pero Dios realmente desea más que esto, ¿verdad? Ciertamente, nuestras necesidades son suplidas en los primeros 18 capítulos de Éxodo. Pero Éxodo no termina allí. A partir del capítulo 18, vemos el verdadero deseo de Dios, el cual está relacionado con su morada en la tierra. Toda la provisión que Dios nos suministra y la salvación que Él efectúa, así como la victoria sobre la carne y el reino, sirven solamente para un propósito y una meta que es la morada de Dios en la tierra. Los primeros 18 capítulos muestran que Dios suple la necesidad del hombre, mientras que los capítulos 19 al 40 presentan lo que satisface la necesidad de Dios. Sí, Dios llevó a su pueblo al lugar donde ellos pudieran verlo, oírlo y tener comunión con Él. Regresemos al estudio vida de hoy. Now, some of the things you have to pick up. Ahora, tenemos que captar algo más. For you and me, for us, Para que ustedes y yo, to enter into para such que a nosotros entremos a la comunión con Dios, necesitamos ser salvos, primero, de la condenación bajo el pecado, 2, del mundo, y 3, de Satanás. Y además, 4, necesitamos disfrutar la rica provisión de Dios. Y 5, necesitamos conquistar el yo, nuestra carne. Y 6, ser traídos al reino de Dios. Yo he oído demasiadas excusas que usan los cristianos hoy en día. Por ejemplo, dicen, Dios sabe que yo soy débil. Él sabe que no soy nada más que carne. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy solo carne. Bueno, si ustedes hablan así, nunca serán traídos al monte de Dios. Cuanto más excusas tengan, más se alejarán del monte de Dios. Deben decir así, sí, yo soy débil, pero Él no lo es. Yo soy débil, pero tengo a Moisés y tengo a Josué.
Tengo a Cristo como mi Moisés que intercede por mí en el cielo, y tengo a Cristo como mi Josué, el Espíritu vivificante que mora en mí y que lucha por mí. Hermanos, nuestras experiencias personales corresponden con las de los hijos de Israel en el relato de Éxodo. ¡Aleluya! Ahora bien, fuimos traídos al monte de Dios, a la presencia de Dios. ¿Qué significado tiene el monte Sinaí? Primero, los hijos de Israel oyeron la voz, oyeron el hablar de Dios, y luego recibieron la visión de Dios, la visión del modelo de la morada de Dios en la tierra. ¡Qué disfrute es el oír el hablar directo de Dios y recibir su visión! Muchos de nosotros podemos testificar lo mismo. Cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, cada vez que disfrutamos su presencia. Pero ¿cómo sabemos que disfrutamos su presencia? Porque oímos su voz, oímos su hablar. Luego, en el monte de Dios, debemos ser apartados del mundo para venir a Dios. Miren este cuadro en Éxodo 19, cuando los israelitas se reunieron alrededor del monte Sinaí. Dios estaba en la cima, en lo alto del monte. Egipto estaba muy, pero muy lejos de ellos. Estaban apartados, alejados del mundo. En cierto sentido, ellos estaban aislados del mundo para ser completamente apartados para Dios. Ellos no hacían nada allí. Solamente estaban en la presencia de Dios. No solamente durante el día, sino también por la noche. Día y noche, ellos acampaban alrededor del monte de Dios. Ellos estaban absolutamente apartados y santificados para Dios. ¡Qué cuadro tan lindo es este! Bueno, Ley, hemos visto que finalmente Dios trajo a su pueblo al lugar donde oyeron su voz y recibieron una visión del propósito eterno de Dios. Me gustaría que usted nos comentara con respecto a nosotros, los creyentes neotestamentarios, cómo podemos entrar en una posición donde podamos escuchar a Dios y obtener su visión. En esta porción, el pueblo escogido de Israel ha sido traído al monte Sinaí, Horeb, donde fueron introducidos en la presencia y en el conocimiento de Dios mismo. Estas dos expresiones del Antiguo Testamento, la presencia y el conocimiento de Dios, equivalen en el Nuevo Testamento a la comunión con Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, los seres humanos, los que hemos sido redimidos y regenerados por el Señor Jesús? Podemos entrar en una comunión directa e íntima con Él. Y esto es lo que se ve en esta porción de Éxodo. Los israelitas no solo escucharon la voz de Dios, sino que también obtuvieron una visión celestial del modelo del tabernáculo, lo cual es el deseo del corazón de Dios. Ellos obtuvieron esta visión después de haber pasado dos etapas, experiencias de la vida cristiana, que son la santificación y la resurrección. Somos llevados a la presencia de Dios primero, por medio de la santificación, y segundo, al permanecer en resurrección. En el verso 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ser santificados significa ser separados del mundo para Dios. Y el versículo 11 dice: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El tercer día significa resurrección. Por tanto, mediante la santificación y la resurrección, los israelitas fueron hechos aptos para escuchar la voz de Dios
y obtener la visión celestial, la morada de Dios. Pues bien, en la siguiente parte creo que el testimonio personal del hermano Lee nos va a ayudar a ver algo de lo que hemos escuchado. Así que adelante con esta sección del mensaje. It says 3 days. Y dice así, 3 días. Let the people prepare themselves for 3 Y estén days. preparados para el día tercero. ¿Por qué debería ser en el tercer día? Todos saben que en la Biblia el tercer día representa la resurrección, ya que Cristo resucitó el tercer día, ¿verdad? ¿Qué significado tiene la resurrección? La resurrección significa que lo viejo fue quitado y que estamos totalmente en una nueva posición, una nueva situación. Permanecemos en una situación en la cual no hacemos nada más que prepararnos para reunirnos con Dios. ¿Qué hacemos allí? Solamente dejamos ir todo lo demás, dejamos esto y lo otro, y siempre dejamos eso y el otro y lo otro, y simplemente lo dejamos. Dejamos todo hasta que finalmente no nos quede nada más que nosotros. Solamente nos quedamos Dios y nosotros. Este es el significado de la resurrección. Cuando soltamos todo, todo se va. Entonces quedamos en resurrección. Entonces estamos en el tercer día. Después, ¿qué más? ¿Qué sigue esto? No hay duda de que cada vez que somos traídos a la presencia de Dios, estamos en comunión con Dios y oímos la voz de Dios. Luego, espontáneamente, seremos introducidos en el conocimiento de Dios. Antes de haber entrado en la comunión con Dios, éramos ignorantes. No conocíamos al mundo ni tampoco sabíamos nada. Éramos totalmente ignorantes. No conocíamos qué era el edificio de Dios, ni lo que era el tabernáculo, ni el altar, ni los candeleros, ni la mesa de la propiciación, ni el altar del incienso, ni el altar de oro. ¿Qué son estos? Esto es lo que Pablo se refiere en el Nuevo Testamento al pleno conocimiento de Dios. ¿Ven? Sin la experiencia del monte Sinaí, todos los israelitas eran ignorantes. Ellos no conocían nada de las cosas de Dios, pero ahora habían sido traídos a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se olviden que los israelitas ya habían experimentado la Pascua. Ya habían cruzado el Mar Rojo. Habían disfrutado todo lo que Dios les había suministrado. Ya habían derrotado a Amalek y habían sido traídos al reino de Dios. Ahora ellos están escuchando la voz de Dios. Ahora ellos están en comunión con Dios. En esta comunión Dios les dijo en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Los tomé a todos ustedes sobre mis alas. ¿Qué es esto? Esta es la gracia. El Señor nos ha colocado sobre sus alas. Todo el tiempo estamos sobre sus alas. Estamos en la gracia de Dios. Y esta gracia ha hecho todo por nosotros. Cada vez que me acuerdo de mi pasado, al pasar los años, mi corazón está lleno de agradecimiento. Por más de medio siglo, todos estos años, he experimentado nada menos que la misericordia y la gracia de Dios. He estado paseándome sobre la gran águila. Amén. Ley, en esta porción escuchamos el testimonio personal del hermano Lee de cómo Dios lo había tomado sobre las alas de águilas. Él expresó su agradecimiento al Señor por la gracia que Dios le concedió. Así que cuando nosotros verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, Él siempre nos suministra su gracia, ¿verdad? Sí, me impresionó el testimonio del hermano Lee.
Por más de 70 años él experimentó la misericordia y la gracia del Señor, quien lo llevó todo el tiempo sobre sus alas como el águila. El versículo de 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El ministerio del hermano Lee no fue el resultado de su propia labor, sino que fue el producto, el resultado de la gracia de Dios. Él experimentó esta gracia plenamente. También dijo que cuando permanecemos en comunión directa con el Señor, mediante su palabra, somos santificados. Experimentamos la resurrección y recibimos el suministro abundante de la gracia de Dios. No hay duda que este comentario nos trae mucha luz y es de mucha ayuda. Ahora, regresemos a la parte final del estudio vida de hoy. But every morning I would say, Cada mañana yo oro así: Lord, thank you for another new day. Señor, gracias por otro día nuevo. Oh, make this day full of yourself. Señor, llena este día contigo mismo. Lord, give me the grace. Señor, dame de tu gracia para vivirte, I may practice the one spirit with you. para practicar el ser un espíritu contigo. I need the grace. Señor, necesito tu gracia. First thing, Bueno, en esta comunión, primero conocemos la gracia de Dios y después conocemos su santidad. Miren, en este punto llegamos a hacer algo. Llegamos a ser la posesión personal de Dios y un tesoro especial de Dios, como traduce la versión Reina Valera. Por ejemplo, ya saben que a algunas de las hermanas les fascinan los anillos, especialmente los de diamantes, ¿verdad? Si usted recibe un diamante como regalo, ese llega a ser su posesión personal y su tesoro especial. Así también, cuando el pueblo redimido de Dios llegó a estar en la presencia de Dios, ellos llegaron a ser como un anillo de diamante para Dios. Se convirtieron en un tesoro particular de Dios, su posesión personal, muy preciosa y muy querida para Dios. Esto demuestra cuánto afecto íntimo existe en nuestra comunión con Dios. ¿Saben? Nuestra comunión con Dios debe alcanzar el punto en que disfrutamos un afecto íntimo con Dios mismo, de tal manera que Dios pueda decirnos: tú eres mi posesión personal. Oh, qué íntimo es esto, qué querido, qué precioso es esto. Esta es la comunión más íntima y más cercana que existe entre Dios y nosotros. Cuando entramos en esta comunión con Dios, Él nos valora mucho, nos atesora como su posesión personal. ¡Aleluya! Aquí somos el tesoro particular de Dios y también los sacerdotes que disfrutan a Dios en todo. Al final, somos una nación santa. Nada nos separa del mundo para estar con Él, como este disfrute mutuo entre Dios y nosotros. Cuando Dios nos disfruta como su tesoro particular, y cuando nosotros lo disfrutamos a Él como todo para nosotros, esta comunión mutua nos aparta cabal y totalmente a Dios, y así ciertamente nos convertimos en una nación santa. Amén. Ley, cuando Dios consigue que su pueblo tenga comunión íntima con Él, ellos se convierten en el tesoro especial, querido y particular de Dios. Muchos creyentes luchan porque se tienen en poca estima, pero debemos vernos como Dios nos ve. Somos su especial tesoro. ¿No es verdad? Sí. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz,
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es maravilloso que el Señor nos considere su tesoro personal y su posesión especial. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Este versículo comprueba el hecho de que si permanecemos en comunión con Dios, finalmente nos convertimos en el tesoro de Dios y Dios será nuestro tesoro. Así llegamos a ser la posesión personal de Dios. ¡Qué maravilla que nosotros, hombres caídos, lleguemos a ser el tesoro especial y la posesión personal de Dios! Él efectúa una salvación maravillosa desde que nos rescató de la tiranía de Faraón hasta que nos hace un tesoro personal. ¡Qué maravilloso es esto! Gloria al Señor. Muchísimas gracias, Ley. Sus comentarios siempre son muy edificantes. Y así que esperamos nos acompañe nuevamente en el programa. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.